Hola, mi nombre es Cristóbal Pérez Cotapos por parte del Universitario Eloísa Díaz y en este video vamos a ver la primera parte del planteamiento de ecuaciones de primer grado. El planteamiento de ecuaciones de primer grado en general es súper importante porque es lo más aplicado a la vida real de la matemática en general, como en el día a día. ¿Por qué? Porque representa problemas reales y nosotros los tratamos de expresar con ecuaciones que se pueden resolver matemáticamente. En esta parte del video nosotros vamos a ver más que nada los conceptos básicos primero de cómo se plantean estas ecuaciones, es decir, como el lenguaje que se ocupa para plantear las ecuaciones, y después vamos a ver algunos tipos de problemas. Vamos a ver solamente en este video los de planteamiento, de fracciones y de dígitos. Si quieren ver los otros tipos de problemas, los invito a ver la parte 2 de este video. En la prueba generalmente no siempre preguntan por expresiones directamente. No les van a preguntar por 2a, sino que lo van a escribir en la forma el doble de un número a. Entonces ustedes tienen que mecanizar que siempre que les digan el doble de un número es 2 veces ese número, así que el triple del número 3 veces ese número y así. Si es que nos preguntan el doble de a más b, entonces queda expresado de la siguiente forma. 2a más b. Nótese y distingan con la tercera expresión, que es el triple de, c menos d. En este caso es el triple de la expresión completa. Es distinto y da resultados distintos. Y otra cosa que nos pueden preguntar es el producto de dos números a y b. Nosotros recordamos que el resultado de una multiplicación es el producto. El resultado de la multiplicación de factores se llama producto. Entonces cuando nos preguntan por el producto entre dos números, nos quieren preguntar por el resultado de la multiplicación entre ellos. Nos pueden preguntar también por una cantidad de veces un número a, es decir, n veces a. Y nosotros tenemos que interpretar que eso se refiere a la multiplicación. De hecho, es la definición de multiplicación n veces un número. Después nos pueden preguntar por el cociente entre un número a y b. Y nosotros tenemos que interpretar que es la división del primer número dividido en el segundo. ¿Por qué? Porque cociente es el resultado de una división. También nos pueden preguntar por la quinta potencia de un número a. Y entonces sería a elevado a 5. De la misma forma, si nos preguntan por la enésima potencia de un número a, nosotros interpretamos que es a elevado a n. Nos pueden preguntar también por la semisuma entre dos números a y b. En ese caso nosotros tenemos que hacer la suma y partirlo por la mitad. ¿Por qué? Porque semi significa la mitad. Entonces la semisuma entre dos números va a ser la mitad de la suma entre dos números. Y estas son algunas formas en las que se pueden preguntar la suma y la resta. En primer lugar, a aumentado en b unidades significa que a está sumándose con b. En segundo lugar, la diferencia entre a y b viene a ser a menos b. Siempre que dice diferencia, nosotros tenemos que pensar automáticamente en una resta. Es importante que diga respectivamente al final de la oración, porque respectivamente significa en ese orden, es decir, a menos b. Si es que no dijera respectivamente, nosotros podríamos interpretarlo como a menos b o b menos a, y cualquiera de las dos opciones es válida. El exceso de a sobre b quiere decir a menos b, es decir, cuánto excede a b es la resta de a menos b. Y por último lugar, nos pueden preguntar, x es a unidades menor que b. Es decir, x es un número igual a b menos a. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tenemos un número b y le restamos el número a, entonces eso es igual a x. Este es un pequeño ejercicio de ejemplo para que ustedes puedan practicar cómo interpretar estas expresiones. Pongan en pausa el video y intenten hacerlo por ustedes mismos. Ya, espero que hayan tenido bien el ejercicio y ahora vamos a ver cómo se desarrolla. En primer lugar, cuando nos preguntan por la semisuma entre algo, nosotros ya sabemos que van a ser dos expresiones partido en dos. Ahora vemos qué es cada una de las expresiones. Como nos pregunta por el doble de 5 menos 3, sin ninguna coma, entonces nosotros lo interpretamos como 2 por 5
entre paréntesis para no confundirnos, menos 3. Y esta sería la primera expresión que se suma con el exceso de 8 sobre 4, es decir, 8 menos 4. Nosotros hacemos la multiplicación entonces y nos queda 10 menos 3 más 8 menos 4. Resolvemos los paréntesis y nos da el resultado. Vamos a ver primero los problemas de planteamiento, es decir, aquellos problemas en los que tenemos que plantear ecuaciones incógnitas para tratar de resolver el problema. Para estos problemas, la estrategia general es tratar de plantear una incógnita y dejar todo en función de esa incógnita. Y entonces solamente la despejamos y tenemos el valor que queremos. Veamos un ejemplo. Tenemos una vara que se divide en dos partes, de tal forma que la parte mayor es el cuádruple de la parte menor aumentado en 8 centímetros. Si dicha vara mide 28 centímetros, ¿cuánto mide el trazo menor? Intenten plantearlo y yo lo haré en 3, 2, 1, 0. Ya. Idealmente, para que no nos queden fracciones ni en números decimales del resultado, nosotros planteamos x como la parte menor. Además de que es lo que nos preguntan en el enunciado. Entonces, si es que definimos x como la parte menor, la parte mayor va a ser igual al cuádruple aumentado en 8, es decir, 4x más 8. Entonces, la suma de la parte menor más la parte mayor, que sería 4x más 8, es igual a 28, y aquí simplemente despejamos x para tener el resultado. Los problemas de fracciones se trabajan exactamente igual que los problemas de planteamiento, con la única diferencia de que aquí aparecen fracciones en el enunciado. Entonces, nosotros en vez de trabajar, por ejemplo, con 4x como hicimos en el anterior, tendríamos que trabajar con x tercio o x medio. Veamos entonces un ejemplo de estos problemas. Una tienda vende en 2 días la tercera parte de sus productos. Al día siguiente recibe el almacén la mitad de los productos vendidos, que son 15 unidades. ¿Cuántas unidades hay en la tienda después de abastecerla? Los invito a hacer el ejercicio, a poner en pausa el video y yo lo voy a realizar. Ya, el planteamiento de buena primera sería así. Ustedes pueden decir ya, ¿qué es la y, qué es la x? La y yo la definí para mi resolución del ejercicio como la cantidad inicial de productos. Y la x como la cantidad de productos después de abastecerla. Ya, entonces vamos a tener que la cantidad inicial de productos menos los productos que se vendieron, que van a ser un tercio, por eso y tercios, más los productos que llegaron, es decir, la mitad de los que se vendieron, es decir, un medio de y tercios, va a ser igual a la cantidad total después de abastecerla. Pero a nosotros nos dicen que y sextos, que va a ser y medios por y tercios, es decir, la cantidad de productos que llegaron del almacén, van a ser 15. Entonces, yo puedo decir que y va a ser 6 veces y sextos. Entonces, 6 por 15 va a ser igual a y. Y tercios lo podemos decir como 2 veces y sextos. Entonces, yo pongo y menos 2 por 15, que sería 2 veces y sextos, más y sextos, que sería 15. Y eso es igual a x. Entonces yo hago la suma y restas correspondientes y llego a que el resultado de la cantidad de productos después de abastecerlo es 75. Los problemas de dígitos son los típicos problemas en los que nos dicen, por ejemplo, que la suma de los dígitos es tanto y, por ejemplo, los primeros dos dígitos menos los segundos dos dígitos de un número dan tal número. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, para hacerlo de la manera más sin equivocarnos posible, es primero escribimos el número que nos dan, por ejemplo, 875,32, y nosotros lo descomponemos. Lo descomponemos anotando cada uno de los números de las cifras como un número por 10 elevado a algo. Y en ese escenario nosotros sabemos automáticamente qué cifra corresponde a qué lugar. Y las podemos distinguir sin ningún error. Ya, veamos un ejemplo de estos problemas de dígito.
¿Cuántas cifras de 3 dígitos hay de modo que la segunda cifra sea el doble de la primera y la tercera sea, sea la suma de la primera y la segunda? Los invito a resolver este ejercicio y yo lo haré a continuación. Ya. Entonces nosotros podemos plantear al tiro un número ABC, donde A sería el primer dígito, entonces sería A por 10 elevado a 2, o sea, A por 100, para ocupar el primer puesto. B sería multiplicado por 10 para ocupar el segundo puesto del segundo dígito. Y C estaría multiplicado por 10 elevado a 0, o sea, multiplicado por 1, para ocupar el último puesto. Ya, pero nosotros nos dicen que B es el doble de A, o sea que B es 2A, como vimos en la clase, en la parte 1 de este video. Y C va a ser igual a A más B, o lo que es lo mismo, A más 2A, y eso sería 3A. Ya, pero todo esto no nos acerca tanto al problema. Esto es más como lo que tenemos que tener en cuenta. Veamos entonces cómo lo resolvemos. Veamos primero qué valores puede tomar A. A, en principio, puede ser cualquier dígito. Entonces A puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acuérdense que los dígitos son del 0 al 9. Ya, entonces nuestro A en principio no tiene ningún problema. Veamos el B. Nuestro B tiene que ser el doble de A. Entonces tomamos los dígitos de A y los multiplicamos por 2. Entonces vamos a tener 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pero tenemos un problema. El 10, el 12, el 14, el 16 y el 18 no son dígitos, porque no están formados por un solo número, sino que son cifras de 2 dígitos. El 10 es 1 y 0, el 12 es 1 y 2 y así. Entonces estos dígitos no nos sirven, los tachamos. Veamos el C. Para el C entonces tomamos los dígitos que no hemos descartado todavía, o sea el 0, el 1, el 2 y el 3 y el 4, y los multiplicamos por 3. Entonces vamos a tener que nuestros candidatos a C van a ser el 0, el 3, el 6, el 9 y el 12. Ah, pero nos encontramos con el mismo problema. El 12 es un número de 12 dígitos. Entonces lo tachamos. Entonces, ¿qué números nos servirían para esto? Son los números como de las familias, en este caso serían las columnas, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9, en las que no hay ninguno eliminado. Entonces nuestra respuesta va a ser 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. O sea que hay 4 cifras de 3 dígitos que cumplen la condición inicial. Espero que hayan podido aprender de este video. Quedan invitadísimos a verlo de nuevo si es que hay alguna parte que no entendieron. Y también están invitadísimos a ver la parte 2, en la que vamos a ver otros tipos de problemas y cómo se plantean. Ya habrán visto que los problemas de planteamiento son los que más se aplican al día a día, así que traten de trabajar esta materia no solamente por sus aplicaciones PSU, sino sus aplicaciones para la vida en general. Así que eso, y muchas gracias por ver el video.